Hermano, buenas tardes. Aquí otra vez la saludo en esta tarde para empezar nuestra reunión. Es Día del Señor, domingo, abril 15 del 2018. Vamos a empezar nuestra reunión de hoy día. Mandé ya la liturgia y vamos a empezar con un momento de oración. Oremos todos. Padre Celestial, gracias por este momento. Pido tu bendición, Señor, para que todo esto sea de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a leer entonces, hermanos, la Confesión de Westminster, el capítulo 8, la entrada número 2, y dice así la Confesión de Westminster: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios muy eterno, de una sustancia e igual al Padre, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas las propiedades esenciales y debilidades comunes de las mismas, pero sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su sustancia, de modo que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divinidad y la humanidad, estaban inseparablemente unidas en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. Tal persona es muy Dios y muy hombre, pero un Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Eso tiene que ver con la naturaleza de Cristo y también su humanidad, su divinidad. Vamos entonces a leer el Salmo 54. Abran su Biblia. Salmos 54, vamos a leer, son 7 versículos. Voy a leer la versión de Reina de las Américas. Si usted tiene la versión Reina Valera, lo puede leer. Salmo 54, 54 dice así: sálvame, Dios, por tu nombre, y hazme justicia. Con tu poder, escucha mi oración, oh Dios. Presta oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos. Destrúyelos por tu fidelidad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Esta es palabra de Dios, un salmo de promesa y de mucha esperanza. Vamos a hacer la oración de intercesión. Ustedes me siguen ahí donde están, orando conmigo. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. En este momento traemos nuestras peticiones delante de ti, de mis hermanos, sus necesidades físicas, espirituales o emocionales, ya sea de trabajo, de casa, de estudios y de todo lo que tiene que ver. Te pido, Señor, que tú hagas tu voluntad en cada uno de ellos y los bendigas donde están. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir Deuteronomio, capítulo 6, del 1 al 9. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Vamos a leer el capítulo 6. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Deuteronomio, capítulo 6, del 1 al 9. ¿Lo tienen ustedes? Así dice la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, vuestro Dios, me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo,
para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es una promesa que se hace en el pacto de Abraham y que se repite en el pacto que Dios hizo con Moisés. Esto es para la iglesia de hoy. Esto fue hecho para Israel. La nación de Israel en el Antiguo Testamento fue el pueblo de Dios, el pueblo nacional de Dios. Israel sigue en la iglesia porque Cristo es el verdadero Israel. Todos los que están en Cristo son el Israel de Dios. Dios siempre ha tenido un pueblo. Dios sigue teniendo un pueblo y el único pueblo. No hay otro pueblo. El único pueblo es la iglesia, el cual es el verdadero Israel porque está en Cristo. El profeta dice que Cristo es el verdadero Israel, lo cual es repetido también por Mateo en su evangelio, diciendo que Jesús es el verdadero Israel. Así que los que estamos en Cristo somos parte del verdadero Israel, el cual es el único pueblo de Dios. No hay otro pueblo de Dios. ¿Ok? Que se quede esto sí siempre grabado en la mente. Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo, el cual es la iglesia. Nada más. Muy bien. Ahora vamos a abrir la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer versículos del 6 al 10, que es nuestro texto de hoy para la predicación de la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 4 del 6 al 10. Ok. Vamos a leer en ese momento. Ok, 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 10. Este es nuestro texto de hoy. Y dice así la palabra de Dios. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esta es la palabra de Dios y vamos a hacer una oración de iluminación. Oremos, hermano. Padre Celestial, en este momento vamos a pasar a la exposición de tu palabra. Te pido que tú prepares el corazón, la mente, las emociones de mis hermanos que van a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús, nuestro Señor, Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonces pasar a la exposición de la palabra de Dios. Y el tema de hoy tiene que ver con, yo lo titulo, un buen ministro de Jesucristo. ¿Quién es un buen ministro de Jesucristo? Vamos a ver lo que la Biblia dice. Ustedes me van a seguir en sus escrituras, en su Biblia. Van a tomar apuntes si desean. Porque vamos a ver qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que Pablo está hablando. Para entender el versículo 6 tenemos que leer el versículo del 1 al 5.
porque ese es el contexto en que está. En el capítulo 4, como leímos la vez pasada, habla acerca de lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Pablo apela al Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo dice. Hemos visto que Pablo otorga las propiedades de una personalidad al Espíritu Santo, lo cual echa por tierra la herética enseñanza de los testigos de Jehová, que dice que el Espíritu Santo es una energía. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Los testigos de Jehová dicen de que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Correcto, no está en la Biblia. Por lo tanto, ellos deducen de que no existe la Trinidad. Incorrecto. Porque la Trinidad no está basado en lo que, en la existencia de la palabra Trinidad, no, sino en la evidencia escritural que viene desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Esto es una de las evidencias. El Espíritu dice, Pablo, inspirado por el mismo Espíritu de Dios, dice que el Espíritu habla. Solamente una persona habla. Una energía no habla. Pablo dice, el Espíritu habla. En el original griego dice, el Espíritu habla. Dice que los últimos tiempos son el tiempo que viven ellos. Cuando Jesús asciende y es exaltado por el Padre, ahí empiezan los últimos tiempos. Recuerde eso. Como empiezan los últimos tiempos en el primer siglo, entonces Pablo está diciendo a Timoteo, recuerda que en los últimos tiempos, quiere decir nuestro tiempo, ¿no? Muchos se van a apostatar de la fe. Apostasía tiene que ver alejamiento de lo que era verdad. Un apóstata es alguien que conoce la verdad y se aparta de la verdad. Recuerde, escucha lo que digo. Uno que conoce la verdad y se aparta de la verdad. Ese es apóstata. El hereje nunca conoció la verdad. Siempre permanece hereje. Hoy en día hay muchos, en Facebook veo muchas páginas donde dice apostasía y ponen ahí a grupos, digamos, extravagantes diciendo esto es apostasía. Eso no es apostasía. Eso es herejía. Porque esos grupos nunca conocieron la verdad. Y por lo tanto, como nunca conocieron la verdad, no pueden ser apóstatas. Solamente son herejes. ¿Ok? Muy bien. Dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es contrario a la doctrina del Evangelio. Y dice, espíritus demoníacos, quiere decir, ellos serán llevados por el espíritu demoníaco, sino por el Espíritu Santo. Pablo hace el contraste. Espíritu Santo, espíritu demoníaco, sana doctrina, doctrina de demonios. Entonces, se concluye entonces que solamente dentro de la fe cristiana existe un solo espíritu. Lo que viene después son espíritus engañadores. Existe una sola doctrina. Lo que viene después son doctrinas de demonios, es lo que está diciendo ahí. Entonces, una de las doctrinas de demonios son dos cosas. Van a prohibir casarse y van a mandar que se abstenga de alimentos. Entonces, eso viene a ser, digamos, la ética de la doctrina de demonios. La ética moral de la doctrina de demonios tiene que ver con el ataque a la creación de Dios. Dios dijo, creced y multiplicaos. La doctrina de demonios dice, no se casen. ¿Entiende? ¿Cómo viene ahí entonces la oposición al plan de Dios? Luego Dios dice, no, todo esto se te es dado para comer. Pero sin embargo, ellos dicen, no, se van a tener que abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Entonces, esto es importante conocer porque esta es la enseñanza, la doctrina de demonios que existía en el tiempo del primer siglo y existe ahora también. Entonces, Pablo dice a Timoteo, en el mismo versículo 3, estos alimentos son los que Dios ha creado y que se puede comer con acción de gracias, participando de ellos los que creen y que han conocido la verdad. ¿Quiénes son los que creen que han conocido la verdad? Son los cristianos. Esto echa por tierra realmente el argumento pagano de que no se tiene que comer ciertos alimentos, según ellos. Pero realmente aquí el mismo Pablo dice, no, todo esto ha creado Dios y se puede comer con acción de gracias. Acción de gracias tiene que ver basada en la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Principio, naturaleza, creación, ¿no? Y nada se debe rechazar. Quiere decir que si Dios creó y es bueno, entonces no hay razón para rechazarse, porque es bueno, porque Dios lo creó. ¿Cómo se tiene que comer? Sí se recibe con acción de gracias. Otra vez, acción de gracias en el griego significa Eucaristía, ¿no? Eucaristía, bueno, caristía, gracia, con acción de gracias. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Quiere decir, en un contexto cristiano, en un contexto pactual. La iglesia es un organismo pactual. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué pactual? Porque el pacto viene desde Abraham. Fíjese, desde Abraham hay un pacto ahí. En ti, tu semilla,
serán benditas las naciones de la tierra. La semilla es Cristo. Las naciones de la tierra que están en Cristo serán bendecidas. Ese es un pacto, una nación pactual. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios y por la oración lo que comemos es santificado. ¿Ok? Entonces tiene que ver esto muy importante. Una vez que pone eso, entonces Pablo va al versículo 6. Mira lo que dice el versículo 6. Vamos a ir al griego del versículo 6, que dice el original, porque esto es muy importante. No, es muy importante. Vamos a ver. ¿Ok? Dice así. Versículo 6. Dice, tauta hipotisemenos. No, estas cosas, dice aquí, ese es el versículo 6. No. Dice, hermanos, cuando dice ese es el demostrativo, acusativo. Cuando dice de estas cosas, se está refiriendo a cuáles cosas. Se está refiriendo a lo que Pablo escribió en el versículo 1 hasta el 5. Pablo está diciendo todo lo que yo he escrito del 1 al 5 es esto. Plural. Si esto. Aquí lo traducen de esto. Es un demostrativo. Esto se está refiriendo a lo que Pablo dijo aquí. ¿Ok? Por eso dice, si esto. ¿Si esto qué? Vamos a ver. Si esto, hermanos. No. Enseñas. Y dice aquí, a los hermanos. Bien interesante porque cuando vemos aquí, dice lo que está delante de ti. Si estas cosas delante de ti. Vamos a ver qué dice aquí el griego. Si estas cosas que pones en mente, no, es hipotitemi, viene a ser un verbo. Si estas cosas que están delante de ti, esto está en inglés, pero dice lo que está delante de ti. Oh, viene de dos palabras, lo cual significa en el griego es una diferente narrativa, porque lo que Pablo está diciendo aquí, si estas cosas que te he puesto delante, ¿cuáles cosas? Del 1 al 5. Dice aquí, enseñas a los hermanos. Aquí está, adelphios, brothers, hermanos, plural, quiere decir a la iglesia. Luego dice en el verbo aquí tiene que ver futuro indicativo. Serás buen, kalos, sirviente, diácono. Entonces lo que quiere decir Pablo a Timoteo en referente a Dios, Pablo usa la palabra diácono para referirse a Timoteo, que si Timoteo toma en cuenta lo que Pablo le está diciendo, él será un buen diácono de Jesucristo. Mira el genitivo, of Christ, de Cristo. El genitivo significa diácono de Jesús. ¿Qué significa diácono? Es la misma palabra que nos utiliza. Diácono viene a ser un siervo, un administrador. Diácono tiene que ser alguien que hace un servicio. Le voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes van a un restaurante, se le acerca una persona y le dice que quiere de comer. Esa función, esa persona es un diácono. Cuando usted va a una tienda y alguien se le acerca y le dice, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué le puedo ofrecer? Entonces, esa persona es un diácono, alguien que le está dando un servicio. Entonces, Pablo usa la misma palabra diácono, ¿no? Dice aquí, la misma palabra diácono en relación a Dios. No está diciendo que él es un diácono, porque Pablo está poniendo a Timoteo como obispo, ¿no? Obispo. Obispo tiene que ser un administrador. Pero en cuanto a relación a Dios, en su relación a Dios, Timoteo es un diácono. Ahí está. Diácono. Es griego. La palabra diácono en español no es español. Es la transliteración del griego. Diácono. ¿No? Es un siervo. En otras palabras, es un esclavo.
Aquí lo ponen siervo, pero es un esclavo. Entonces Pablo le dice, si tú enseñas esto, versículos del 1 al 6, entonces tú serás, mire aquí, el futuro indicativo, serás buen. Kalos significa bueno en griego. Entonces significa kalos significa algo hermoso. Aquí está, beautiful, hermoso, algo honorable, algo noble. O sea, que él va a ser un honorable, un diácono honorable y noble. ¿A quién? A Jesucristo. De Jesucristo. Y aquí está, en griego, Christou Jesu. Christou Jesu. El genitivo de. Entonces, un diácono es alguien que sirve a alguien. En este caso, Timoteo es un diácono, un hermoso y honorable diácono de Jesús. Lo que se está diciendo. ¿Qué más está diciendo aquí? Dice, serás buen ministro, dice, pero en realidad tiene que decir, si queremos ser exacto, tiene que decir esclavo. Escríbalo ahí. Esclavo. Esclavo. Serás un hermoso y buen esclavo de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que ha seguido. ¿Cómo se ve eso? Aquí dice, nourished. Nourish está en el presente participio. ¿Qué significa presente participio? Significa que está siendo alimentado todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea que él es un hermoso esclavo de Cristo que está comiendo todo el tiempo. ¿Comiendo qué? Comiendo en las palabras, aquí está logois, palabras de la fe. O sea, ¿qué es la fe en este momento? Aquí la fe, que viene a ser un sustantivo genitivo, viene de la palabra pisteos, que es fe. Lo que está diciendo aquí Pablo es que las palabras que está comiendo Timoteo son la buena doctrina. Con aquí fe, sustantivo, tiene que ver con doctrina. O sea, Timoteo, si hace caso y obedece lo que Pablo le dice, será un hermoso esclavo de Cristo que está continuamente comiendo la palabra de la doctrina, de la fe. Fe es doctrina. Y, aquí está la conjunción y. Kai es y, en inglés es and. Y de la buena enseñanza. Genitivo, de la buena enseñanza. Kalos, hermosa enseñanza. Ya vimos, ¿se acuerda? De la hermosa enseñanza que, esto viene a ser un pronombre relativo, que tú has seguido muy cerca. Entonces hay una palabra solamente, ¿no? Se llama parekolou tekas. ¿Qué significa eso? Bueno, significa acompañar, las palabras que acompañaste, que has seguido muy cerca, que has investigado, que te acompañaron, ¿no? Entonces, ¿cómo lo traduce aquí esta parte? Dice aquí, ¿no? De la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces estamos viendo aquí que cuando dice de la buena palabra que has seguido, esta quiere decir de que Timoteo era una persona escogido por Dios que diariamente estaba leyendo y estudiando la Escritura. Mire, ahí dice, estaba leyendo y estudiando la Escritura. Timoteo estaba siguiendo muy de cerca la doctrina de la fe. Ahora recuerde que en ese tiempo no había Nuevo Testamento. ¿Qué escritura usted cree que Timoteo estaba siguiendo? Timoteo estaba siguiendo el Antiguo Testamento. Timoteo leía todos los días el Antiguo Testamento. Timoteo estaba siendo alimentado espiritualmente y mentalmente de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Entonces, al ser nutrido de la palabra de Dios, Timoteo estaba en la capacidad de ser una persona espiritualmente fuerte, porque la palabra de Dios alimenta el alma y el espíritu. Y Pablo lo llama buena enseñanza. Kalos se traduce como algo hermoso, algo bueno, algo noble, la noble enseñanza, ¿no? Didascalías es un sustantivo genitivo. Quiere decir
él seguía la buena enseñanza. Doctrina también tiene que ver, enseñanza y doctrina que tú has recibido o sigues muy de cerca. La pregunta para usted que yo le hago, hermano, ¿usted está siguiendo el evangelio de cerca? ¿Usted está leyendo la Biblia todos los días de una forma muy cercana? Y estudiar la Biblia diariamente es seguir las enseñanzas de Jesús de una forma cerca. Eso es lo que estaba haciendo Timoteo. Pablo le dice ahí, ¿no? Si tú haces lo que te estoy enseñando, versículo del 1 al 5, tú serás un hermoso esclavo de Jesús, el Cristo. ¿Por qué? Porque te estás alimentando en la fe y, conjunción, en la buena enseñanza que tú has seguido muy de cerca. Y la enseñanza que está en las Escrituras, la enseñanza de la fe. Luego, ¿qué dice? Dice en versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ahora, después que Pablo dice referente a lo que le hace un buen ministro a Timoteo, que es un esclavo de Jesús, Pablo le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Dos consejos. Uno es negativo, desecha, y otro es positivo, ejercítate. Fíjese, uno es negativo, desecha, y otro es positivo, ejercítate. Vamos a ver cómo dice en el original, y dice, pero hay una confusión. ¿No? Pero, ¿viste la conjunción de pero? Eso tiene que ver, es una conjunción contrastiva. Eso es lo que se ve, ¿no? Una conjunción contrastiva, de contraste. Y dice, pero profanas. Profanas, viene del griego bebelos, que significa profano. Profano significa algo secular, algo que no es espiritual, algo que no tiene a Dios, algo mundano, ¿no? Algo que no sirve, algo que es impropio, ¿no? Algo que es impropio. Entonces la idea de Pablo aquí, y viene a ser, ¿qué cosa? Un adjetivo. Y silly significa fábulas o mitos tontos. Mire, fábula viene del griego mito. Nuestra palabra mito en español no es español, es griego. ¿Se dan cuenta que hay mucho palabra griego en nuestro español que hablamos? Cuando usted dice mitología, no está hablando español, está hablando griego. ¿Qué significa mitos? Bueno, vamos a ver lo que significa mitos, ¿no? ¿Cuál es la definición de mitos? Mito es una fábula, ¿no? Es una historia fantástica, ¿no? Es una historia sin sentido, sin sustancia, ¿no? Es un cuento falso, ¿no? Que se presenta como verdad, pero es una fabricación la cual cambia la verdad. Es interesante. El mito, entonces, de acuerdo a lo que Pablo dice, se presenta como algo verdadero, pero no es verdadero. Cambia el sentido de la verdad, pero en el fondo no tiene sustancia y es mentira. Entonces Pablo le dice a Timoteo que esos mitos profanos y silly, ¿qué significa silly? En inglés silly es algo que es un tonto, ¿no? Pero la palabra en griego, ¿qué significa? ¿No? Algo que pertenece a mujeres viejas, tal como decir ok, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo dice que Timoteo tiene que dejar, refuse, aquí está, mire, desechar, rechazar. Y esta palabra significa rechazar, declinar. O sea, Pablo le dice a Timoteo, tienes que declinar. Es un verbo presente, imperativo, o sea que imperativo significa un mandato. Pablo está mandando a Timoteo que tiene que rechazar, ¿no? Mitos
mundanos y de viejas. La palabra en griego, grades, se traduce cuentos de viejas. O sea, quiere decir de mujeres que solamente hablaban cosas sin sentido. En otras palabras, hermano, chismes. Ahora, esto puede sonar un poco, tal vez muchas de las feministas dicen, bueno, Pablo odia a las mujeres, que Pablo está insultando que las mujeres son viejas. No, la razón por la cual usa esta palabra Pablo es porque en ese tiempo, y también sucede en este tiempo, uno de los pasatiempos de las mujeres que estaban ya de edad, que los llama viejas, eran que se dedicaban a hablar chismes. Chismes. Cosas sin sentido, historias que no eran verdad. Y la gente le gustaba eso, ¿no? A la gente le gustaba eso. Escuchar chisme, aunque en el fondo sabían que era mentira, pero les gustaba. Pablo dice a Timoteo, tú tienes que rechazar eso. Tienes que rechazar, no permitas, no hables cosas que no son. Los mitos de viejas, como el chisme, y lo que es profano, aquello que ofende a Dios, tú tienes que rechazarlo. Aquí está, rechazarlo. Esa es la parte negativa. Y pone una coma y dice, entrénate. Imperativo. Entrénate. ¿Qué dice entrénate? Ahora, bien interesante, porque la palabra entrénate que usa Pablo es gimnaso. Aquí se pone como la U, pero es gunapso. De aquí viene la palabra en español gimnasio. Entonces, cuando usted dice yo voy a ir al gimnasio, no está hablando tampoco español, está hablando griego. ¿Se da cuenta de casi más del 50% de nuestro lenguaje es puro griego? Entonces, el ejercicio, dice, ejercítate. Haz gimnasio, lo que está diciendo Pablo aquí. Haz gimnasio. Y dice aquí, haz gimnasio. Aquí está la conjunción de contraste. En vez, rather significa, en vez de escuchar a mitos de viejas, más bien haz gimnasio tú mismo para, y aquí dice goodliness, significa en el español, ¿no? Aquí lo traduce en versículo 7, piedad, y aquí también se ve piedad. Pero, ¿qué significa realmente? Bueno, la palabra piedad viene de la palabra eusebian. Eusebian son realmente dos palabras. Eu significa bien, bueno. Seboai significa venerar, honrar, dar homenaje. Entonces lo que Pablo está tratando de decir es esto. Timoteo, no escuches a mitos mundanos, profanos, que hieren a Dios, y a cuentos, historias de mujeres viejas que no hacen otra cosa sino que hablar eso. Más bien, haz gimnasio, ¿no? Haz gimnasio en la posición, en la proposición, en lo que es de buena honra. Eso es lo que significa piedad en la traducción del griego, buena honra, lo que es de buen nombre. Ejercítate, haz gimnasio, ejercítate, ¿no? Haz ejercicio, desarrolla, dice aquí, lo que es de buena honra, lo que ayuda mucho y de buena honra. Ahí tienes que ejercitarte, Timoteo. Ahí viene hacia la parte espiritual. ¿Ok? Eso es lo que dice Pablo. Luego el versículo 8 dice, ¿por qué? Ahora esto tiene sentido porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ahora, muchos le entienden como que Pablo estaba en contra de hacer ejercicio. No. Lo que Pablo está haciendo es lo que se llama la comparación de valores. Por eso empieza diciendo gimnaso. Dice, ejercítate, le dice Pablo. Pero entre el ejercicio corporal y el ejercicio espiritual, el ejercicio corporal, dice, no es de mucho beneficio, es de poco beneficio. ¿Me entiende lo que está diciendo Pablo? Pablo no está en contra de que uno haga ejercicio, sino que la meta de Pablo es comparar
para que Timoteo entienda que entre el ejercicio corporal y el ejercicio espiritual, el ejercicio corporal tiene poco beneficio. Y aquí lo dice. Dice, gimnasia. Aquí está. ¿Ve? La gimnasia somatique, soma es cuerpo. Si tú haces ejercicio, ¿no? Esto es griego, corporal, le dice Pablo a Timoteo, en realidad no es nada, porque poco te aprovecha. Ahora, cuando dice poco, alguien puede decir, bueno, Pablo está mal, porque el ejercicio te desarrolla músculos, te ayuda a la circulación sanguínea. Yo mismo lo hago porque el doctor me dice que tengo que hacerlo. Pero Pablo no está hablando de ese punto de vista. Pablo está hablando desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista espiritual, el ejercicio pues te aprovecha poco. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo más bien, ejercítate en la piedad. ¿Por qué? Aquí dice, bat empieza con una D, conjunción de contraste. Eusebia significa porque lo que es bueno y honroso es, dice aquí, beneficioso para todo. Mire, panta, todo. Aquí está. ¿Qué significa? Significa algo beneficioso, de algo útil, beneficioso, algo que trae buenos frutos. Entonces lo que Pablo está diciendo, Timoteo, quiero que te concentres en desarrollar, ejercitar lo que es bueno, lo que es honroso, lo que trae buen nombre. Porque comparado al ejercicio físico, el ejercicio físico trae pocos beneficios en el aspecto espiritual. Pero en el aspecto espiritual, realmente tienes que tú ejercitarte, hacer gimnasio. Así como pasa al gimnasio físicamente, esto es un gimnasio espiritual, para que usted desarrolle y tenga algo útil, porque para todo es provechoso el ejercicio del buen nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque es, mira, aquí está, ¿no? Dice aquí, porque es promesa. El verbo presente indicativo, quiere decir que en realidad es promesa para este siglo de esta vida presente y la que va a venir. Interesante, porque aquí Pablo dice del presente, la vida presente y de la que va a venir. O sea, Pablo dice, Timoteo, entre el ejercicio corporal y el ejercicio espiritual, el ejercicio corporal te da poco beneficio, porque termina en esta tierra. Cuando uno muere no va a levantar pesas, no va a correr. Pero el ejercicio espiritual, que da buen nombre, buena honra a Dios, es bueno para esta vida y para la vida que va a venir. ¿Me entiende? Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Timoteo prácticamente es animándole, ¿no? Animándole. Y dice Pablo después, que dice eso, ¿no? Palabra fiel es esta, dice Pablo, y digna de ser recibida por todas, ¿no? La de las Américas dice, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. ¿Cuál palabra está hablando Pablo? La palabra que le está diciendo a él, desde el versículo 4, ¿no? 8, 7, 6, 7 y 8. Pablo está diciendo, esta es una palabra fiel, es una palabra digna, ¿no? De ser aceptada por todos, ¿no? Entonces, cuando dice todos, aquí dice, llena de fe, viene de la misma raíz de fe, pisteos, logos, palabra, la palabra y aceptación digna. Esta palabra es una palabra fiel que se puede confiar, es una palabra digna de aceptación. No dice todos, pero le implica, lo ponen todos. Dice aceptación por todos, en el sentido de la iglesia, inclusive de los que no son de la iglesia, porque existe solamente una verdad, y esa verdad es Cristo. Y luego dice, ¿por qué? Ahora mira la conjunción. ¿Por qué? Es una conjunción, una preposición, perdón, de explicación. Pablo está explicando por qué está diciendo eso.
Y mira lo que dice Pablo acá, vayamos acá, versículo 10. Dice, porque por esto mismo trabajamos, mire, y sufrimos oprobios. Dos cosas muy importantes. Por el hecho de que la palabra de Dios es verdad y digna de ser recibida, por esa causa, lo que Pablo está diciendo, nosotros estamos siendo perseguidos y trabajamos. Por el hecho mismo de que la palabra de Dios es digna de ser recibida, porque no hay otra verdad. Por esa razón, nosotros estamos soportando persecución y estamos dedicándonos a trabajar. Versículo 10. Por esa razón. Porque esperamos en el Dios viviente. Otra razón, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Acá hay varios puntos que se tiene que hablar. Dice que por esto mismo, ¿cuál mismo? Por lo que acabo de decir, versículos 6 al 8 y versículos del 1 al 5, en otras palabras, del 1 hasta el 8. Del 1 hasta el 8, todo eso, Pablo dice, porque por esto mismo trabajamos. Por esa razón. ¿Ves? Y sufrimos también oprobio. ¿No? Sufrimos oprobio. Pero, ¿qué dice la palabra? Dice, strife. Mira lo que dice. Dice contender, pelear, ¿no? Esforzarse. Entonces, por eso que existe dos traducciones. La Reina Valera dice, ¿no? Sufrimos oprobios. Pero la Biblia de las Américas dice, nos esforzamos. Ahí está, mismo versículo. ¿Por qué? Porque la palabra griega se puede traducir como sufrir, rechazos, oprobios, problemas, y también esforzarnos. Así que no hay contradicción, porque la idea es, tenemos que esforzarnos por Cristo. Eso significa que tenemos que estar llenos de fe para poder nosotros vivir la vida cristiana. Sufrimos oprobio, nos esforzamos por eso mismo. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Ahí está. Que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. O sea, la razón por la cual Pablo puede sufrir y esforzarse es porque espera en el Dios vivo. Espera en el Dios vivo. Dice aquí, ¿no? Aquí está, the living God living. Living significa viviente. Dios viviente. Dios viviente. Él está esperando. La palabra esperar viene del griego. El pikamein, ¿qué significa? Significa esperar. Ahí está. Esperar por algo. En este caso, el Dios viviente. ¿Por qué el Dios viviente? Porque Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Ahí está. Believers son creyentes. ¿Qué significa especialmente todo? Significa mucho, muy especial. Es un adverbio. Quiere decir, sí, Dios es el Salvador de los hombres. Quiere decir de todas las razas de los hombres. Pero específicamente de los que creen. Quiere decir de que Dios no es un Dios universalista. Dios va a castigar a los que no creen en Él. Entonces sería ilógico pensar, bueno, si Dios los va a castigar, ¿por qué dices que les salva a todos? No, no dice que los salva a todos. Dice que es el Salvador de todos los hombres, que es diferente. Pero más adelante, ahí mismo dice, especialmente, quiere decir particularmente de los que creen. Ninguno que no cree en Jesús va a ser salvo. Solamente los que creen. Los que creen son salvos por Jesús. Los que creen son salvos por Jesús. Entonces Pablo está hablando aquí, un buen ministro de Cristo. Es alguien que enseña a los hermanos, recibe con humildad lo que se les está dando, ¿no? Y así él se convierte en un esclavo maravilloso de Jesucristo, que está siendo alimentado todos los días en las palabras de la fe y la buena doctrina que ha seguido, que es las Sagradas Escrituras, la ley y los profetas.
A eso significa. Y dice, tiene que desechar las fábulas profanas y de vieja, los mitos que no ayudan para nada, y tiene que más bien ejercitarse, desarrollar una buena honra espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque comparado entre el ejercicio corporal y el ejercicio espiritual, bueno, el ejercicio corporal tiene poca utilidad, porque a la hora de la hora es el espíritu o es el ejercicio espiritual que le va a salvar a uno aquí y en la eternidad. Y en la eternidad o de la plenitud. Entonces vemos aquí, hermanos, lo que Pablo está diciendo, inclusive animando a Timoteo en lo que tiene que ver la palabra de Dios, lo que tiene que ver lo que le hace a él un buen ministro de Jesucristo. Esto también se aplica a nosotros en el sentido de un buen esclavo de Cristo. Somos esclavos en Cristo. Y por ser esclavos en Cristo, una de las razones es que tenemos que alimentarnos con la palabra diariamente, hermanos. Diariamente alimentarnos. Dejar los mitos de personas que no tienen nada que hacer. De las personas que no tienen nada que hacer, hablan tonterías, hablan mitos, hablan cosas sin sentido. Tenemos que rechazar eso y ejercitarnos en la vida espiritual. ¿No? ¿Por qué? Porque la vida espiritual justamente nos va a llevar a trabajar, a esforzarnos para la expansión del reino de Dios. Así que de esta manera terminamos aquí, hermanos amados, y vamos a terminarlo con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, porque nos ha ayudado a predicar tu palabra, a enseñar, y que esto haya quedado en el corazón de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que la gracia, la paz de Dios sea en usted, en su vida, hoy y siempre.